Hola, mi nombre es Ignacio Alonso y trabajo en IBM España como especialista técnico en soluciones de Big Data. En el siguiente vídeo mostraré una pequeña introducción de Spark SQL. Para realizar esta presentación utilizaré IBM Data Science Experience, a veces abreviado como DSX. DSX es un sitio, un entorno en el que un científico de datos tiene todas las herramientas necesarias para poder trabajar en el mismo sitio y poder trabajar además de forma colaborativa. Como veis, la URL es datascience.ibm.com y entrando en ella podéis ver en qué se basa, en los tres pilares en los que se basa. Aprender, ya que tenemos una gran comunidad donde hay documentos, tutoriales, etc. Crear, como veis, utilizando herramientas tanto open source como herramientas propias de IBM. Y colaborar. Es fácil compartir notebooks, compartir datos y compartir información entre diferentes personas de un mismo equipo. Bueno, sin más, vamos a entrar dentro de Data Science Experience. Mientras carga la página, deciros que Data Science Experience nos ofrece de manera gratuita este entorno que veis aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Perfecto. De manera gratuita, como decía, nos ofrece este entorno que veis aquí, en el que podemos ejecutar notebooks con hasta 2 ejecutores de Spark, en el que podemos lanzar jobs de hasta 2 ejecutores de Spark y tener 5 GB de almacenamiento en Object Storage. Como veis, esta es la pantalla principal en la que se ve la comunidad. Aquí tenemos diferentes artículos, algunos de IBM, otros que no tienen por qué ser de IBM. Como veis en la URL abajo, este por ejemplo es de rstudio.com. Tenemos diferentes datasets con los que podemos trabajar y llevar a cabo investigaciones o simplemente seguir tutoriales. Notebooks ya hechos, por ejemplo este de visualizar los datos de coches con la visualización de Brunel, o diferentes tutoriales que ayudan y enseñan a, por ejemplo, trabajar con el Object Storage dentro de Data Science Experience. Bien, en este caso voy a saltar a la parte de mis proyectos. Dentro de mis proyectos tengo diferentes cosas. Vamos a entrar dentro del proyecto llamado Demos. Y dentro de este proyecto, como veis, como os decía, tengo diferentes cosas. Por un lado tengo notebooks, como estos que veis aquí. Actualmente tengo 10 notebooks. Tengo una serie de datasets que pueden ser de todo tipo. En este caso lo que tengo son cargados de TXT, CSVs, etc. Y una serie de bookmarks como favoritos de estas pestañas que veíais al principio en la página principal. Para añadir un nuevo notebook es tan fácil como hacer clic aquí y hay 3 formas de añadir o de agregar, de iniciar un nuevo notebook. Un notebook en blanco, como este que podéis ver aquí, con los siguientes lenguajes de programación: Python, Scala, R o Python 3.5 y con las versiones 2.0 o 1.6 de Spark. También podemos subir un notebook que tengamos en local, subirlo a Data Science Experience para poder trabajar con él. O podemos traernos un notebook desde una URL. Por ejemplo, podemos copiar un notebook de GitHub y traérnoslo a nuestro proyecto. Bien, en este caso voy a cancelar para abrir el notebook que yo ya tengo construido. Si hago clic dentro de este notebook, lo primero que me muestra es una vista previa del notebook. Es decir, actualmente no estoy en modo edición, solamente estoy en un modo en el que puedo visualizar todas las ejecuciones que ha habido en un pasado dentro de este notebook. ¿De acuerdo? Desde aquí lo que podríamos hacer sería entrar en modo edición, en el cual entraremos en breve, compartirlo. Yo puedo compartir este notebook mediante un link
y puedo compartir solamente el texto y los outputs, puedo compartir todo el contenido, eso sí, excluyendo el contenido sensible, que puedan ser, por ejemplo, celdas que tengan usuario y contraseña, estas las excluyo, o puedo compartir todo el contenido de este notebook, ¿de acuerdo? Como veis, genera una URL que puedo tanto mandar por email como compartir en redes sociales, ya sea Twitter o LinkedIn. Igualmente me puedo descargar este notebook ya hecho, puedo consultar más información sobre este notebook, comentarios, que es en la parte en la que estoy, en la que puedo dejar un comentario. Y bueno, sin más vamos a entrar en la parte de edición. Como veis, lo primero que hace es iniciar el servicio de Apache Spark. Bien, por terminar con las opciones que tienen los notebooks, en la parte superior, este 1001 que aparece, me lleva a los diferentes archivos que tengo subidos dentro del Object Storage, que también veíais en la parte de los proyectos. Por ejemplo, en este caso aquí tengo estos CSVs o este TXT con la película de Star Wars, ¿no? Toda la transcripción de la película. Igualmente puedo tener conexiones a diferentes fuentes de datos, a diferentes bases de datos. Otra de las opciones que no aparecía marcada antes y ahora en modo edición sí aparece es la de guardar, llevar un versionado de este notebook, como veis. Y esta opción también es muy interesante ya que me permite buscar dentro de ayuda, dentro de la comunidad, etc. Por ejemplo, si estoy programando en Python y no sé cómo llamar a una base de datos SQL, MySQL, puedo escribir aquí MySQL Python y me mostrará los diferentes resultados que hay con respecto a esas dos palabras clave. Bien, como vemos en la parte superior derecha, ahora mismo este notebook está escrito en Python 2.7 y se conecta con Spark 2.0. Vamos a ir ejecutando el notebook para que veáis bueno, de qué trata, ¿no? Es una pequeña introducción a, ya os digo, a Spark SQL. Como sabéis, dentro de un notebook hay diferentes celdas. Estas celdas, si hago doble clic, puedo entrar en el modo edición. Estas celdas tienen básicamente dos tipos, diría yo. Por un lado, Markdown. Markdown es un formato de texto plano en el que yo escribo tanto imágenes como texto de forma plana y luego a la hora de renderizarlo se renderiza con un formato determinado para cada una de las páginas. Por ejemplo, aquí veis que para poner una imagen lo que tengo que hacer es añadir una exclamación, corchetes y luego entre paréntesis la URL de la imagen. Para ejecutar una celda puedo hacer clic en play o en el teclado puedo hacerlo con Shift Enter. Si hago doble clic sobre esta celda, veis que aquí hay, por ejemplo, una línea con una cabecera. Para tener una cabecera lo que se pone es una almohadilla. Si pongo más almohadillas, lo que voy haciendo es tener una cabecera pues cada vez más pequeña, ¿no? Desde un H1 hasta un H5. De nuevo, si hago Shift Enter, ejecuto esto y como veis ese texto plano lo que hace es reconocer que al tener una almohadilla lo que quiero es poner una cabecera y de tipo 1, con lo cual él lo formatea, lo renderiza como una cabecera de tipo 1. Bien, la siguiente celda, como veis, cambia, no es de Markdown, es de código. En este caso el código, ya os digo, es de Python 2 y bueno, aquí simplemente quería explicar un poco el uso básico de un notebook, ¿no? Como veis se puede utilizar tanto como una calculadora, voy a ir haciendo Shift Enter en cada una de las celdas para que veáis la ejecución. Se puede hacer algo un poco más sofisticado, pues como hacer un print simplemente y poner una suma de 2 más 4 y el resultado es el formateo de ese 2 más 4, condicionales o cosas más complejas, entre comillas, ¿no? Bien, también se pueden hacer uso de librerías. Por defecto, Data Science Experience viene precargado con una serie de librerías que podemos ver aquí en la parte de información, Environment.
preinstaladas, que son todas estas que veis aquí. Sin embargo, si necesitáis utilizar una librería que no estuviera instalada, se puede también instalar. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo uso de la librería R para expresiones regulares, buscando el texto def dentro de esta cadena de caracteres. En este caso estoy haciendo una instalación de una librería de fechas, entonces para ello utilizo !pip, el gestor que tiene Python para las diferentes librerías, pip install datetime. Con esto lo que hace, como veis, es descargarse esa librería y luego puedo hacer uso de ella. Por ejemplo, la fecha actual del sistema es, bueno, pues esa que veis aquí. En este caso, como veis, ya está descargado, por eso me dice que ya está satisfecho este requerimiento, ¿no? Y la fecha actual del sistema es 2016-12, día 27, ¿de acuerdo? Mes 12, día 27. Y bueno, aquí tendríamos la hora. Bien, como os comentaba al principio, Data Science Experience viene de forma gratuita, tenemos acceso a un clúster de Spark con 2 ejecutores. Este clúster de Spark está en Bluemix, aunque es de forma transparente. Con esto quiero decir que no hace falta entrar en Bluemix. Cuando nosotros creemos la cuenta de Data Science Experience, automáticamente se generarán ese clúster para poder nosotros jugar con él dentro de Data Science Experience. Bien, ¿cómo accedemos a Spark dentro de Data Science Experience, de DSX? Bueno, pues con la variable SC. Con la variable SC lo que nos devuelve es el Spark Context, donde poder trabajar con ella. ¿Qué cositas podemos ver? Pues, por ejemplo, los directorios que tiene esta variable, ¿no? Las extensiones que tiene. Bueno, pues todas estas que veis aquí. Más cosas. Bueno, dentro de Python sabéis que si yo hago help y entre paréntesis pongo sc, puedo tener la ayuda sobre esta variable, ese Spark Context que acabo de generar. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si yo hago un sc.version, pues me devuelve la versión de Spark que tiene, que como ya os decía antes, es Spark 2.0. Bien, para esta introducción que estáis viendo, he utilizado una librería llamada Faker que me permite obtener y crear datos ficticios. Lo primero que hice fue instalarla, como veis ahora mismo lo tengo comentado, pero lo primero que hice fue instalarla. Después, aquí lo que hago es importar esta librería Faker, y le digo que me cree datos en español, ¿no? Con el locate en español. Lo que hago es simplemente imprimir un nombre falso para comprobar que todo funciona. Pues en este caso me genera Sandra María Tolosa Valenciano, que es un nombre pues, generado de forma automática, ¿no? Importante decir que el seed, esta semilla, si no la cambiamos, pues siempre me va a generar, como sabéis, de manera aleatoria o pseudo aleatoria, me va a generar el mismo nombre. Si yo cambio esta semilla, él será capaz de generar otro nombre distinto. ¿De acuerdo? Bien, pues utilizando esta librería Faker, simplemente he creado, como veis aquí, un nombre, apellido, un trabajo falso, una edad y un sueldo, ¿de acuerdo? Para que veáis, pues este es un registro falso que, por ejemplo, sería Lorena Rivas, es diseñadora de muebles y tiene 46 años y tiene un sueldo de 7.888 euros. Bien, con una función sencilla como la de repetir, lo que hago es repetir n veces la creación de esos datos falsos, ¿de acuerdo? En la siguiente celda lo que estoy haciendo es repitiendo 100.000 veces esos datos falsos. Cuando aquí veáis un asterisco significa que ahora se encuentra en ejecución esa celda. Voy a ejecutarlo otra vez para que lo veáis. Ahora mismo está en ejecución y cuando termina muestra el número de ejecución que tiene. Bien, mostramos los dos primeros nombres, por ejemplo, que me dan Josefina y por otro lado Juan Francisco. La longitud de los datos, como podéis ver, es de 100.000, ¿de acuerdo?
Bien, dentro de Apache Spark sabéis que hay diferentes librerías. En este caso la que yo he utilizado y la que nos vamos a centrar es Apache Spark y dentro de Apache Spark SQL. Simplemente lo pongo aquí para que sepamos con lo que estamos trabajando, ¿no? En este caso también haremos uso de data frames. ¿Qué es un data frame? Bueno, pues como veis, desde múltiples fuentes de información, ya sean bases de datos, Hive, CSVs, RDDs, etcétera, podemos llegar a Spark SQL y en Spark SQL podemos trabajar de diferentes formas. Una de ellas es con data frames. Creo que en este esquema que he hecho aquí abajo está más claro. A diferencia de un RDD, un data frame eh, tiene una estructura clara y definida. Es decir, en una RDD lo que tengo son objetos de, por ejemplo, de personas, y en un data frame lo que puedo tener es una estructura de nombre, que sería, por ejemplo, un string, una edad con un entero, una altura con un double, etcétera. ¿Esto qué me permite? Bueno, pues esto agiliza muchísimo todos los cálculos que yo quiero hacer con esos datos. Para que os hagáis una idea, esto, bueno, sacado de esta URL que veis aquí abajo, el performance, el rendimiento que tiene el trabajar con un data frame, ya sea en lenguajes Python como Scala, es muchísimo mayor que el rendimiento que tiene el trabajar con un RDD en Python o en Scala, ¿no? En este caso es una agregación de 10 millones de pares de enteros y lo que me está dando son los segundos, es decir, cuanto menor sea el número, en este caso unos 2 segundos, pues más rápido me devuelve esa operación, ¿vale? Esa consulta. Bueno, voy a seguir bajando. Bien, esto, bueno, pues haría una ayuda sobre cómo crear ese data frame, ¿de acuerdo? Con ese help Spark create data frame. Bien, la siguiente celda lo que va a hacer es estos datos que yo tenía en una variable de Python, estoy creando un data frame dentro de Spark con ellos, dándole los nombres a las columnas de apellido, nombre, trabajo, edad y sueldo. Cuando veáis datos data frame Spark, quiere decir que es ese data frame de Spark con el que estoy trabajando, DFS. Bien, lo siguiente que le puedo pedir es, oye, ¿de qué tipo es DFS? Bueno, pues en este caso, tipo de data frame de Spark, lógicamente me devuelve que es un de PSpark SQL, un data frame. Puedo imprimir el esquema por pantalla, teniendo el apellido, nombre, trabajo, y él es capaz, como veis aquí, de inferir el tipo de dato que está recibiendo, en este caso apellido como un string, nombre como un string, trabajo como un string y edad y sueldo como un no. Bien, lo siguiente que hago es registrarlo como una tabla. Aquí podría obtener más ayuda sobre ello. Bien, con esta función de aquí lo que puedo conocer es el número de particiones que tiene ese set de datos, ese data frame, esos 100 registros, 100.000, perdón, registros falsos. En este caso lo ha dividido en dos particiones. Bueno, pues trabajando ya con funciones de SQL, puedo hacer un datos dataframe spark.show, entonces muéstrame 6 líneas, por ejemplo. Bueno, pues lo ejecuto, como veis con el asterisco lo que está haciendo es mandar esa consulta a Spark, ejecutarla y devolverme el resultado, como veis aquí. Más cositas que puedo hacer, bueno, pues seleccionar, oye, solamente quiero el nombre y apellido y muéstrame las 7 primeras columnas. Bueno, pues son estas que están aquí. Tengo diferentes operadores que podríamos tener en consultas de tipo SQL, como por ejemplo un order by. Ordénamelo por nombre y por edad y muéstrame los 6 primeros. Como veis, por nombre, lo primero que aparece es Adriana, todas las Adrianas que hubiera en estos datos ficticios, y por edad, pues con edad de un año, ¿no? En este caso. Podemos trabajar con distinct, por ejemplo, selecciona todos los datos que sean distintos. Otra de las funciones interesantes es
explain. Con explain lo que muestro es cuál es la optimización que sigue Spark para llevar a cabo la ejecución de esa consulta. Como sabéis, Spark es lazy, es perezoso. Eso quiere decir que primero evalúa el código que va a ejecutar y después lo ejecuta de la forma que él cree que es más conveniente. Es decir, si por ejemplo tengo que hacer un filtrado y después una ordenación, o una ordenación y después un filtrado, quizás convenga hacerlo de una forma o de otra para ir más rápido y terminar antes. En este caso, al pedirles explain, él lo que me muestra es el parseado lógico de los datos que yo le he pasado, y hace un aggregate, por ejemplo, el plan lógico de análisis que ha hecho sobre los datos, el plan optimizado y finalmente el plan físico que ha seguido para resolver esa consulta. ¿De acuerdo? Bien, funciones lambda y UDF. Las funciones lambda son esta que veis aquí, por ejemplo, son funciones que se crean y se destruyen, digamos, en el mismo momento. No son funciones a las que yo voy a acudir recursivamente, sino que las creo en un momento dado para hacer algún tipo de cálculo o algún tipo de transformación rápida y después desaparecen, ¿no? No es que desaparezcan, pero sí que se suelen utilizar para ese momento, ¿no? En este caso he creado una función lambda muy tonta en la que recibe un parámetro m y comprueba si ese parámetro m es mayor de 5000. Lo que devuelve es un booleano, ¿de acuerdo? Le he llamado mayor de 5000. Entonces, si le paso los datos de DataFrame y le digo, oye, filtra los datos por aquellos que tengan un sueldo mayor de 5000 y muéstrame los 10 primeros personas que tienen un sueldo mayor de 5000. Bueno, pues él me muestra aquí las personas que tienen un sueldo mayor de 5000 y a ver, aquí lo que me falta es una S. ¿Vale? Vale, pues él me dice, oye, con un sueldo mayor de 5000 hay 49.833 personas de esas 100.000 que tenían un total. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas, pues puedo hacer ordenaciones, por ejemplo, por el sueldo de manera descendente y tomar los 10 primeros, ¿no? Que serían estos que veis aquí. Pues, el sueldo de 9.999 que iría bajando eh, de manera descendente. Otra operación interesante es la de drop duplicates. Por ejemplo, bórrame los nombres duplicados, ¿no? En este caso, como veis, el total es de esos 100.000 personas que hemos generado, pero si quitamos los que tienen el nombre duplicado y los contamos, quitamos los que tienen el nombre duplicado y después lo contamos, aparecen 179. Esto quiere decir pues, que seguramente la librería de Faker tenga un total de 179 nombres diferentes. Bien, a estas alturas quizás os estáis preguntando cómo ejecutar SQL de forma nativa. Bueno, pues una de las formas que podemos hacer es creando una tabla temporal. Esa tabla temporal, veis que de ese data frame de datos genero una tabla temporal que le llamo personas. A partir de ahí, con SQL context.sql puedo lanzar consultas de un SQL, digamos, de toda la vida, ¿no? Un select nombre, edad, from personas, donde la edad sea mayor o igual que 17, por ejemplo. Bueno, pues puedo ejecutar esto y ver personas que tengan la edad mayor que 17, mostrando el nombre y la edad. Bien, esta sería la primera parte de esta demo. La segunda parte tiene relación con los gráficos, ¿no? Voy a mostrar tres tipos de gráficos que para mí son los más usados dentro de Python y de los notebooks. El primero de ellos es Matplotlib. Matplotlib me permite hacer gráficos como estos que veis aquí abajo. Un punto interesante es que para que aparezcan dentro de esa celda como resultado, tengo que poner este tanto por ciento Matplotlib. En este caso estos notebooks son de Jupyter y por eso debo de meter ese pequeño tag. Una vez he hecho esto, aquí puedo importar en la librería de Matplotlib como PLT y
Bueno, una cosa interesante e importante es que Matplotlib trabaja con data frames que estén en Python, no que estén en Spark. Por eso veis que este data frame que está en Spark, lo primero que hago es pasarlo a Pandas, pasarlo a un data frame que esté en Python. Por eso tengo este Pandas data frame. Una vez he pasado esto, ya puedo ejecutar este gráfico. Es decir, básicamente no me permite trabajar con data frames que estén subidos en Spark, solamente con data frames que estén en Python. Por eso tengo que hacer esa pequeña conversión primero. Seaborn es otro de los gráficos. Como veis, también trabaja con data frames que estén en Spark, un Pandas data frame. Y en este caso, bueno, pues le estoy pidiendo la edad, diferentes edades por el sueldo. Y por último, me gustaría enseñaros Pixie Dust. Pixie Dust es una interesante librería open source creada inicialmente por IBM que me permite jugar en notebooks Jupyter con data frames que estén en Spark. Como veis, una vez tengo importada esta librería, pixeldust.display, importo todo lo que está dentro de esta librería. Es tan fácil como hacer un display datos del data frame de Spark. Entonces, en este caso ya no tengo que hacer conversión al data frame de Python y puedo trabajar directamente con ese data frame de Spark. Tengo tres opciones. La primera de ellas sería la de verlo como una tabla en la que cual pues, puedo hacer búsquedas, como veis, puedo buscar todos los Juanes que haya, etc. Esa sería la primera opción. La segunda opción me permitiría pues, jugar con diferentes gráficos, por ejemplo, mostrar un histograma, como este que veis aquí. Y la tercera opción me permitiría descargar estos archivos como un fichero de varios tipos, CSV, XML, JSON, texto plano, etcétera, y descargar un número de filas determinado. Podría también mandar este fichero resultante a nuestra base de datos Cloudant en Bluemix o al Object Storage y guardarlo como un CSV dentro de los datos que tengo en Data Science Experience. Ya que tenemos Pixie Dust, simplemente aquí he jugado y he creado con la librería de Faker, he creado una longitud, una latitud, una compañía y un entero, que podría ser, por ejemplo, el revenue, para poder jugar con ello, ¿no? Entonces he creado estas coordenadas que llamo, he creado 100 empresas falsas. Aquí, por ejemplo, puedo ver las coordenadas del primero. Bueno, pues son esta latitud, esta longitud, este nombre de empresa y este revenue. Y utilizando la librería de Pixie Dust, ya os digo que es tan sencillo como poner display coordenada de data frame de Spark. Bueno, pues puedo ver los datos en esa tabla de una forma mucho más vistosa o puedo representarlo, por ejemplo, en un mapa. Además, dentro de este gráfico, de este mapa, la librería me permite pues, jugar un poco con las opciones. Como veis aquí, decir, oye, los valores que quiero no son la longitud, sino que lo que quiero es el revenue, entonces arrastrando y soltando lo llevo. ¿Qué tipo de agregación quiero? Una suma, una media, máximos, mínimos, cuántas filas quiero mostrar, qué tipo de display quiero poner, pues markers o simplemente texto, y qué región quiero mostrar. En este caso, pues todo el mundo, ¿no? Porque son datos, ya os digo, ficticios. Entonces, como veis, él renderiza esos datos y me devuelve este mapa con las diferentes longitudes, latitudes y ese revenue que hemos creado de forma ficticia para poder jugar con ello. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería contaros. Así que espero que os haya gustado y espero que si tenéis cualquier comentario lo dejéis abajo en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo y ya sabéis, si queréis registraros es datascience.ibm.com, la URL donde podéis hacerlo.
Un saludo y muchas gracias.